Evaluación del paciente clínico. La evaluación del paciente dentro de los primeros auxilios tiene por objetivo describir el procedimiento general al llegar a la escena de emergencia y describir los pasos de la evaluación inicial. A su vez, demostrar las maniobras para abrir las vías aéreas y así seguir un protocolo donde se va a atender la escena de emergencias y por ende pues mostrar todos los pasos para llevar a cabo dichos protocolos de trauma y por enfermedad que tenga el paciente. Puede decirse que en emergencias o en primeros auxilios la evaluación del paciente inicia desde que se hace la llamada del sitio donde ocurrió el accidente o la emergencia al centro de emergencias. Cuando el paramédico llega al sitio donde ocurrió el accidente, generalmente debe de verificar su seguridad personal y la de sus compañeros, es decir, verificar que la zona sea seguro para él sin que comprometa en ello su seguridad física. Después de ello, el paramédico también debe de verificar la seguridad para el paciente. El paramédico también al llegar a la escena, al ver que es segura, debe de ver cuál es el número de lesionados y cuál es la causa de la emergencia. Y a su vez también llevar a cabo lo que es el sample. Y qué pacientes tienen mayor prioridad dependiendo del accidente o cómo se encuentren. El paramédico también debe de verificar o más bien determinar el nivel de respuesta del paciente y tener una impresión general del estado del paciente que ocurrió. Deberá de recopilar información que sea relevante a lo que le ocurre al paciente por medio de personas que le rodeen, ya sean familiares, amigos o personas que sepan qué fue lo que le ocurrió al paciente. En este punto se va a comenzar a hacer una valoración del paciente, en qué posición se encuentra, cuál es su respiración o checar su respiración. A su vez, pues va a preguntar, el paramédico tiene que preguntarle al paciente o tiene que asegurarse de que esté consciente o si puede responderle. También deberá checar si el paciente responde a estímulos dolorosos y también tomarle su pulso. Se iniciará la valoración rápida, la cual es abrir la vía aérea y checar que no esté obstruida, valorar la respiración, su calidad y en caso de que el paciente no esté respirando bien o no pueda jalar bien el aire, pues el paramédico en todo caso va a tener que colocar una cánula de Guedel de ser necesario. Comúnmente la cánula de Guedel se usa en pacientes que están inconscientes, ya que si están conscientes estos no van a aguantarla, la van a rechazar. Después de esto, pues va a colocarle una máscara de reservorio y va a valorar su pulso y circulación, a su vez de que tendrá que ver cómo están sus tegumentos el paciente en caso de que no respirara o no tuviera respiración. Habiendo hecho esto, el paramédico va a tener una evaluación un poco más detallada y va a tener que enfocarse para sacar signos vitales y sample y tendrá que valorar si el paciente tiene prioridad. En este caso, pues sí va a tener prioridad porque el paciente no puede respirar adecuadamente. Se van a corroborar los datos del paciente. En este punto se va a iniciar la valoración secundaria, en la cual van a tomarle signos vitales al paciente, tensión arterial, oxigenación. De ser necesario, va a hacerse uso de un desfibrilador, tendrá que hacerse uso de un electrocardiograma, monitor. Se va a corroborar nuevamente el sample. En caso de que el paciente sea de prioridad, pues se va a hacer uso de una vía intraósea, ya que el paciente que estamos describiendo tuvo un colapso del sistema vascular y pues las venas no pueden ser canalizadas adecuadamente. A su vez, pues vamos a corroborar o va a corroborar el auxiliador la permeabilidad de la vía aérea, que ésta no esté obstruida o bla bla.
y pues que sea permeable, y si no es permeable, el paramédico va a proseguir a colocarle al paciente una intubación endotraqueal o una supraglótica, que es una mascarilla laringea. Esto hará que el paciente pues, pueda oxigenarse, o más bien recibir el oxígeno adecuado. En medida de lo posible, el paramédico tendrá que buscar una vía de acceso venoso si se pudiese. Se valorará de nuevo cómo están los tegumentos del paciente. El paramédico va a iniciar una valoración pupilar para ver cómo está el estado neurológico del paciente. Deberá también revisar los datos del paciente nuevamente y va a tener que conseguir va a tener que hacer una evaluación o para considerar a dónde enviar al paciente dependiendo de lo que le esté pasando, y así buscar un centro hospitalario correspondiente a su emergencia. En caso de que el paciente empeorase durante el traslado del paciente al hospital, el paramédico va a tener que pedir una autorización médica para administrarle determinados medicamentos al paciente, esto por supuesto bajo condiciones referidas del médico. Durante el traslado al hospital, el paramédico va a tener que estar al tanto al 100% de corroborar, de revisar y tomar los signos vitales como tensión arterial, oxigenación, frecuencia cardíaca. Tendrá que valorar el pecho, cómo están sus respiraciones, si exhala, si inhala, cómo están sus pulmones. Tendrá que llevar a cabo la auscultación correspondiente. Y a su vez va a tener que corroborar que la vía aérea no esté esta vez obstruida por fluidos. Finalmente, cuando el paramédico ya haya podido trasladar o llevar al paciente al hospital, es decir, al arribar al hospital, él va a tener que entregar a su paciente, pero junto con sus datos personales del paciente, por supuesto. Va a tener que decirle cuál fue la emergencia, qué valoraciones y acciones le realizó. Pues aquí podrían, o más bien dan, lo que son signos vitales, las valoraciones, cómo está neurológicamente, cómo está reaccionando al estímulo doloroso, qué medicamentos se le administraron y qué acciones se le realizaron al paciente. Signos vitales y valoración de un paciente atendido en una emergencia. Bueno, para ser más precisos, en este punto se explica más detalladamente cómo es la toma de signos vitales y la valoración de un paciente cuando sufre un accidente. Los signos vitales en los primeros auxilios son de suma importancia, ya que le dicen al paramédico el cómo se encuentra la persona accidentada, o son indicadores de aquellas funciones básicas del organismo, como lo son la temperatura, pulso, respiración, presión arterial, y por ende serían pues un indicador especial y esencial para determinar si verdaderamente la vida del paciente pues corre riesgo. Para iniciar esto, pues vamos a tener que corroborar, como siempre, pues la conciencia del paciente, si reacciona a estímulos dolorosos, y pues evaluarlo con la famosa escala de Glasgow. Bueno, en caso de un paciente inconsciente, vamos a tener que corroborar que sigue con vida, y vamos a valorar lo que son los siguientes signos que voy a mencionar. Valoración de la respiración, la toma de pulso. Bueno, para la toma de este signo, pues vamos a usar un fonendoscopio o estetoscopio, como le dicen, o opcionalmente los 3 dedos de alguna de nuestras manos, ya sea índice, medio y anular.
Bueno, esto para auscultar y palpar el pulso del paciente en una zona específica. Por supuesto, para detectar el pulso. Se va a optar por elegir la zona carotidia, ya que la toma del pulso pues es más efectiva o se llega a oír más. El tiempo que durará la valoración del pulso va a ser de 5 a 10 segundos. En caso de que no detectemos el pulso del paciente, pues va a significar que pues nuestro paciente está perdiendo sangre. Y pues vamos a procurar al tomar este signo, no ejercer una presión exagerada en ese punto, es decir, no clavarle los dedos al paciente, ya que esto podría alterar pues cuáles son sus pulsaciones y provocaremos una toma de pulso pues, inadecuada o alterada, ya que vamos a estimular los reflejos de la presión baja. En caso de que el paciente no presente pulso, pues vamos a realizar las acciones correspondientes a lo que se le llama el protocolo de valoración de A, B, C, D y E, la cual es una valoración primaria que consiste en una evaluación secuencial que va a permitir el tratamiento de aquellas lesiones que se consideren que amenazan la vida del paciente. Dicha valoración va a estar en orden y van a tener que llevarse de forma de protocolo, ya que en ella se van a llevar a cabo una serie de pasos lógicos y ordenados que van a tener como objetivo salvarle la vida al paciente. Los pasos de la valoración primaria A, B, C, D, E, pues no pueden saltarse, ni adelantarse, ni retroceder a ningún paso, ya que pues se deberán llevar las acciones correspondientes a salvarle la vida, y si no lo hacemos en orden, pues el paciente va a morir, no se va a salvar. Bueno, para explicar mejor esto, vamos a empezar por desglosar lo que es A, B, C, D y E. Bueno, empecemos con la A. La A simbolizaría lo que es la vía aérea y si es permeable. Es decir, pues va a ser el control de la vía aérea y la estabilización de la columna cervical. En el punto B se va a evaluar cómo funciona la ventilación del paciente, es decir, vamos a evaluar la calidad y la cantidad de la respiración y ver si va a ser necesario la proporción de oxígeno. En el punto C, pues vamos a evaluar el sistema circulatorio y que esté funcionando de manera adecuada. A su vez, pues vamos a identificar si hay hemorragias externas, internas, y a su vez si va a ser necesaria la compresión directa sobre algún punto de sangrado o si se deberá de tomar alguna medida pertinente ante ello. Tocando los primeros 3 puntos que son A, B y C, podemos darnos cuenta que las acciones que están englobadas en estos 3 primeros puntos, pues son las acciones más importantes que pues llegan a salvarle la vida al paciente y pues no se pueden saltar. Bueno, de hecho ningún punto puede saltarse, tiene que ir en orden. En el punto D, pues aquí se va a evaluar el estado neurológico del paciente, si es apto o no apto, y pues se va a usar en la escala de Glasgow, que es lo más común para ver el estado de conciencia y el estado neurológico del paciente. Otra valoración importante que se va a llevar en este punto es la exploración pupilar, ya que pues vamos a valorar cómo están las pupilas, su tamaño, simetría, posición y reactividad. Y esto en muchas ocasiones está vinculado con lo que son traumas neurológicos y nos indicará pues
ciertos estados de emergencia. A su vez, en este punto, pues se van a volver a tomar signos vitales, se valorarán, inspeccionarán y palparán lo que son miembros inferiores, la parte inferior del cuerpo del paciente, la superior, y determinar cuáles son los riesgos de la condición que tiene el paciente y cómo estos pueden pues llegar a matarle. Valoración inicial dentro de los primeros auxilios. La valoración inicial dentro de los primeros auxilios. Bueno, anteriormente ya habíamos visto cómo era el protocolo A, B, C, D y E. Y pues ahorita vamos a presentar qué se haría en caso de que el paciente tuviera un paro cardiorrespiratorio y qué sería lo que se prosiguiría después de ello. Bueno, primeramente vamos a tener que ver la causa del paro cardiorrespiratorio. Vamos a asegurar la escena de emergencia y hay que verificar si el paciente está consciente o reacciona. Tomaremos su pulso, vamos a valorar su respiración y vamos a proseguir a llamar al 911. Y vamos a aplicar la valoración que ya había mencionado, A, B, C, D y E. Y sería de la siguiente manera. En el punto A vamos a tener que exponer la vía aérea del paciente, es decir, exponer el pecho del paciente. Vamos a examinarlo, inspeccionarlo, revisaremos si no hay existencia de heridas, cuerpos extraños, quemaduras, sangrado, moretones, deformidades, entre otros aspectos. Y esto lo vamos a hacer comparando toda la superficie del tórax entre sí. Se va a realizar un examen donde se verá, se va a palpar, se va a percutir, se auscultará con un fonendoscopio el tórax del paciente. Después de ello vamos a examinar el cuello, si la tráquea está recta y el grosor de las venas yugulares. Y se proseguirá a inspeccionar nuevamente el tórax, su movimiento y el movimiento de las rejas costales. En caso de que no se encuentre bien el paciente o que sus rejas costales estén muy, pues que estén bajando y subiendo irregularmente al respirar, significa que tiene algún traumatismo en el tórax y podrían estar comprometidos los órganos que se encuentran dentro de principalmente pues los pulmones. En el punto C vamos a verificar cómo está funcionando su sistema circulatorio. Se van a buscar los sangrados posibles por el cuerpo del paciente. Vamos a tener que exponer completamente al paciente. Si es necesario, vamos a romper las prendas del paciente. Vamos a pasar la mano por toda la zona debajo del paciente para revisar si no hay algún sangrado. Se va a revisar si hay sangrado en la piel, genitales, rectos o cavidades. Y se hará una evaluación de la cadera. Y pues para hacer esto vamos a palpar la cadera con distintas técnicas, técnica del libro abierto o técnica del libro cerrado. Dichas técnicas se van a realizar de la siguiente manera. La técnica del libro abierto, vamos a buscar palpar los huesos que están arriba de la cadera, en la parte de la tuberosidad. Vamos a localizar estos puntos y vamos a proseguir a tratar de abrir la cadera, pero de forma muy suave, ya que pues si tiene una lesión, una fractura, pues vamos a hacer que la cadera se abra un poco más. Bueno, la cadera es una estructura muy estable. En caso de que al hacer este examen nosotros sintamos que como que se mueven parte de los huesos de la cadera, o si se siente un deslizamiento, pues debemos de parar inmediatamente, ya que efectivamente se va a considerar como una fractura de cadera. Y pues vamos a tener que proseguir a las acciones pertinentes para salvarle la vida al paciente. También se puede realizar lo que es la valoración o más bien la inspección en técnica de libro cerrado,
Pues vamos a tener las piernas cerradas del paciente y vamos a hacer presión muy suave sobre el hueso que sobresale del pubis. Igualmente, como en la técnica anterior, si sentimos que hay huesos de la cadera que se mueven, pues va a ser indicio de que está fracturada efectivamente. Aquí cabe mencionar que una fractura en la pelvis o en la cadera puede provocar una pérdida de sangre de 2 a 3 litros en 20 minutos. Y pues es un factor muy peligroso que puede pues llevar a la muerte al paciente. A veces darse cuenta de una fractura de cadera es algo pues difícil, o más bien pues algo imperceptible, pero pues con la implementación de estas técnicas antes mencionadas, pues uno se puede dar cuenta y hacer las acciones correspondientes adecuadas para ante una fractura de cadera. Bueno, literalmente una fractura de cadera desangra al paciente. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando ya sepamos que el paciente tiene una fractura de cadera? Vamos a proseguir a buscar un cinturón, una reata o una cuerda y se la vamos a colocar al paciente pasándola por la zona poplitea de sus piernas, y vamos a procurar agarrar esa reata o esa cuerda o ese cinturón y la vamos a colocar a la altura de la pelvis, en la zona de las caderas, en donde está el hueso de la cabeza del fémur. Esta vamos a tener que apretarla bastante, ya que esta maniobra que se está haciendo va a tener el fin de cerrar la pelvis y sangrar y frenar el sangrado, y por ende pues salvarle la vida al paciente. En todo caso, pues ya habiendo realizado esto, vamos a tener que proseguir a checar el llenado capilar, evaluar tegumentos, temperatura, sudoración y tensión arterial del paciente. Vamos a auscultar lo que es el corazón y vamos a revisar la tráquea y las yugulares, que la tráquea esté recta y que las yugulares tengan un grosor adecuado. Durante la toma de signos vitales, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. Un llenado capilar lento va a ser igual a pérdida de sangre. Manos frías, pálidas y sudorosas, igual a pérdida de sangre también. Un pulso acelerado o taquicardia, pues va a demostrarnos que hay una demanda por parte del cuerpo hacia el corazón de oxígeno, ya que estos están quedando sin el oxígeno y nutrientes suficientes. En el punto D vamos a hacer la valoración del estado neurológico del paciente, si es apto o no apto, y si neurológicamente pues, se encuentra bien. Esto será por medio de lo que son escalas como la escala de Glasgow, que es una valoración del nivel neurológico o nivel de conciencia del paciente, y consiste en lo que son 3 criterios de observación clínica, los cuales son respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. En esta valoración, entre más baja sea la puntuación de los parámetros, mayor será el indicio de un trauma grave en el paciente. Dichos parámetros se puntúan de la siguiente manera. La abertura ocular son 4 parámetros. La abertura ocular espontánea, al estímulo verbal, al estímulo doloroso o ninguna. En el parámetro de la respuesta verbal, esta va a tener 5 parámetros, que será respuesta verbal confusa, palabras inadecuadas, sonidos incomprensibles o ninguna. Y en el último parámetro, que es la respuesta motora, va a tener 6 parámetros y serán los siguientes: obedece órdenes, localiza el dolor, hace movimiento de retirada, tiene una flexión hipertónica de decorticación o más bien puede tener una extensión hipertónica de descerebración. Aquí cabe mencionar que que dependiendo de los puntos
a los que llegue el paciente. Por ejemplo, si el paciente presenta un trauma leve, este va a tener una puntuación de 13 a 15. Un trauma moderado se consideraría de 9 a 12 puntos. Y un trauma grave, como se mencionaba anteriormente, entre más baja sea la puntuación, mayor va a ser el índice de trauma. Trauma grave sería de 3 a 1 punto. No, corrección. Trauma grave de 3 a 8 puntos. Bueno, ya habiendo mencionado en qué consiste la escala de Glasgow, pues vamos a continuar. Después de ello, pues también el paramédico puede hacer una valoración pupilar. Bueno, la valoración pupilar es la observación del tamaño, la simetría y la reacción pupilar ante la luz. En caso de que las pupilas estén desiguales, las pupilas del paciente, puede indicar que hay un aneurisma en el cerebro, que hay un sangrado en el interior del cráneo debido a un traumatismo craneal. También puede ser indicio de una inflamación en el cerebro, un accidente cerebrovascular. En caso de que las pupilas estén demasiado dilatadas o que el paciente presente midriasis, podría deberse pues a la ingesta de medicamentos antidepresivos, antihistamínicos, drogas como la atropina, algunos tóxicos, sustancias de abuso tipo cocaína, marihuana y alcohol. También podría indicar que el paciente tiene daño cerebral o en algunos casos pues se da por paros cardiorrespiratorios, padecimientos oltánicos como una lesión en la estructura del ojo, golpe ocular, glaucoma o isquemia del iris. En caso de que las pupilas estén demasiado contraídas, ambas, o que estén mióticas, puede significar que hay una lesión en la médula espinal, que hay una hemorragia intracraneal, que hay una sobredosis de opiáceos, o también una sobredosis de antipsicóticos. También se puede aplicar lo que es la escala de ADVI, que al igual que la técnica anterior, está en abreviaturas y se utiliza para evaluar el estado de conciencia de una persona, qué tan alerta está, si puede responder verbalmente, si responde a los estímulos dolorosos o si se encuentra inconsciente, como lo dice sus abreviaturas. La A de alerta, la V de voz, la D de dolor y la I de inconsciente. Y para terminar todo esto, ya pasamos al punto E, el cual implica la valoración completa del paciente. Y para concluir, pasamos al punto número E, que es la valoración completa del paciente. Es decir, se le va a hacer un examen general y una toma de signos vitales. Vamos a ver, palpar, percutir y auscultar lo que son miembros superiores, inferiores, parte superior del paciente y parte inferior.